Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores, ven y te explico desde el punto de vista de la ingeniería, de la física, que hay que tener en cuenta en temas de infraestructura, en el tema del metro. Fuerzas relevantes, sí. Efectos que acondicionan, no, efectos que condicionan el diseño. Efectos que condicionan el diseño, no el diseño que condiciona efectos. Entonces, que si vas de diseño a las fuerzas de los efectos, o que si son los efectos que nos llevan a acondicionar el diseño, pues sí, los efectos nos llevan a condicionar, a moldear el diseño. Materiales que más influyen, bueno, mira, las fuerzas que se necesitan y los efectos que se necesitan, que vamos a considerar, son las cargas estáticas. Claro, ¿qué son las cargas estáticas? Estarás preguntando, ¿cuál es el precio, el peso propio? Más a eso suma la carga útil. Peso propio, carga útil. Peso propio, ¡tum! Sí, tablero de viaductos. ¿Estás hablando de un tablero de viaductos y de estaciones? Sí, ahora súmale carga útil, carga viva de trenes que llevan pasajeros. Entonces, como estás hablando de un tablero del viaducto y sus estaciones, además de estar sumando la carga viva de los trenes que llevan pasajeros, esto está hablando de determinaciones de dimensiones, de vigas, losas y cimentaciones. Sí, claramente. Bueno, entonces vamos al capítulo número 1 de cargas estáticas. Claro, claramente tendrías que hablar de cargas estáticas. Pues mira que para la ciencia, la electricidad estática, las cargas estáticas se pueden presentar como electricidad estática o cargas estáticas. Tendrías que ir y retomar el capítulo de la electrostática. Electrostática. El término electricidad. El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica. ¿En quién? En un material conductor. O un material conductor, estás hablando, o un material aislante. Pues mira que la carga estática, ¿qué es? También llamada carga fija, es aquella carga constante que no varía. En el transcurso del tiempo no varía. Para considerar que una carga es estática, debes tener una magnitud. 1. Magnitud. 2. Dirección. Magnitud, dirección. 3. Ubicación. Invariables. Magnitud, dirección y ubicación para que ahí vayan las cargas estáticas. En la magnitud, en la dirección, en la ubicación. ¿Qué significa una carga estática? Pues entonces lo estás relacionando con la misma electricidad estática. Dame ejemplos de la carga estática, fueras tan amable. Mira, frotar un globo contra la cabeza o arrastrar los pies por la alfombra genera cargas eléctricas. Pero también lo hace caminar normalmente o tocarse la cabeza repetidamente con un globo. Es el simple contacto entre dos materiales diferentes lo que provoca que la carga se mueva de un objeto a otro. Claro. ¿Y qué significa sentir una carga estática? Entonces hablamos de electricidad estática. Ocurre cuando desaparece el equilibrio entre carga positiva y carga negativa. Desaparece el equilibrio en una carga que es positiva y otra carga que es negativa. En un mismo objeto e incluso en el propio cuerpo, en general la sensación, aunque pasajera, resulta desconcertante. Puede provocar un efecto estimulante y transformador. ¿Qué significa tener mucha electricidad en el cuerpo espiritual? ¿Cuáles son algunos ejemplos de una carga estática?
claro, pueden ser el peso de un edificio que ejerza presión sobre el suelo, o un automóvil estacionado en una carretera. ¿Cómo se produce esta carga estática? La electricidad estática se produce cuando dos materiales diferentes entran en contacto y luego se separan. Actúan, se separan. El proceso conocido como triboelectricidad. Triboelectricidad transfiere electrones de un material a otro. Oye, ¿cómo está tu triboelectricidad, mujer? Transfieres electrones de un material a otro, creando un desequilibrio entre cargas. Bueno, ¿y cuáles son los tres tipos de estática a la cual nos referimos? Esa es estática, electricidad es estática, ¿no? Pues, ¿cómo genera realmente la estática? ¿O qué causa que estos átomos ganen o pierdan electrones? ¿Cómo están tus átomos? Que si ganan o si pierden electrones conmigo. Chistoso. Pues hay tres tipos de generación de estática. Por contacto, uno, por desprendimiento, dos, por acumulación de estática por fricción. Por fricción. Bueno, está interesante. ¿Qué pasa si tocas una carga estática? Pues al frotar, se frota, se produce ese desequilibrio de carga debido a la transferencia de electrones. Vamos a transferir electrones. Pues sí, esto es lo que se llama proceso triboeléctrica. Esto genera electricidad estática, que pueda provocar descargas eléctricas perceptibles al tocar otra superficie. La triboelectricidad, esa triboeléctrica. ¿Cuándo? ¿Por qué tienes tanta electricidad estática? Con un contacto con cuerpos o materiales susceptibles de cargarse eléctricamente, es cercanía. Cercanía a campos eléctricos generados por cuerpos ya cargados. Pisos alfombrados. Es que estamos pasando por el piso alfombrado. Favorecen la acumulación de la carga. Humedades en el ambiente y el tipo de vestimenta. Pisos alfombrados. Alfombrado. Cargo. Te veo. ¿Qué es un ejemplo de carga estática? Entonces, lo estático y ahora lo dinámico. Esto es diferente, la carga estática, que es constante, uniforme, produce una única respuesta. Por ejemplo, si te quedas quieto en el suelo, creas una carga estática, pero si saltas y te mueves, creas una carga dinámica. Pues, ¿cuántos tipos de cargas hay en la electricidad estática? Hay tres tipos. La del contacto, desprendimiento, acumulación por fricción, que se entiende pues por carga estática total. Es la capacidad de carga en condiciones estables y sin movimiento. Este peso incluye el peso propio junto con cualquier otro peso adicional proveniente de accesorios o cables de rack. ¿Qué son esos cables de rack?
Pues mira que tenemos cables. ¿Para qué sirven estos rack? Básicamente, el armario rack. No, estamos hablando tipos de cable. Pues en cables estás hablando que hay cables coaxiales de fibra óptica, trenzados. Y esto del rack, pues también funciona como un cable de red. ¿Y por qué pasamos al tema de cables de red? Los cables de red se pueden dividir en 4: coaxial, trenzado, blindado o trenzado no blindado, fibra óptica. Fibra óptica, pero estaban hablando de un cable rack. Rack, ¿qué significa? Torturar. Rack se usa figurativamente como causar estrés, tensión. Deja ese rack. Bueno, entonces tenemos un armario o un mueble rack donde se ubican, almacenan funciones de la comunicación de la red. Generalmente consiste en una caja metálica con estantes, con puertas metálicas de vidrio o orificios y sistemas de ventilación. Ese rack. Bueno, entonces por ahí va el peso del rack. Bueno, ¿qué es la capacidad de carga de un rack? Mira, la capacidad de carga de un rack de servidores se refiere al peso, carga máxima de un rack o un gabinete. Lo que pueda soportar. Estas capacidades de carga son específicas por el fabricante, que garantizan la integridad estructural. Como estas de rack, integridad estructural y la estabilidad del rack. Es más, esto significa que las racks son capacidades de carga más altas, podrán soportar cargas más pesadas. Normalmente un rack de servidores tiene una capacidad de carga. ¿Tienes capacidad de carga estática o dinámica? Al seleccionar esta capacidad de carga adecuada para un equipo, puedes evitar daños, una reducción del rendimiento del sistema. Métele más rack a tu sistema para evitar reducciones de rendimientos del sistema o posibles riesgos de seguridad. Rack para evitar reducción del rendimiento del sistema. O posibles riesgos de seguridad. Para evitar posible seguridad. La importancia de la capacidad de carga del rack. Es fundamental considerar la capacidad de carga rack al planificar. 1. Al instalar equipos. 2. Planificar o instalar equipos en racks o gabinetes de servidores. Adquirir un rack con la capacidad de carga adecuada garantiza la seguridad del equipo. Entonces nos estamos metiendo con sistemas de seguridad en equipos, en la mayoría de las condiciones. Adquiere entonces un rack. Un rack de sistema. Un rack. La importancia entonces es adquirir la capacidad de carga adecuada. La carga estática. Ahora, carga estática versus capacidad de carga, capacidad también de carga dinámica. Entonces la capacidad de carga estática y la capacidad de carga dinámica son dos medidas diferentes que describen la capacidad de carga de un rack de servidores. Carga de rack. Capacidad de carga estática, sí.
Para empezar, la carga estática se refiere al peso máximo que un rack de servidores puede soportar cuando hay un equipo y está estacionado, sin movimiento. Eso significa que la carga estática representa la capacidad de carga en condiciones estables. Si la condición está estable, este peso incluye el peso propio, junto con cualquier peso adicional procedente. Meterle otro peso adicional, ya sea de accesorios o de cables de rack. Además, hay una capacidad de carga estática. ¿Capacidad? Sí. Suele ser mayor que la capacidad de carga dinámica. O sea que la capacidad de carga estática suele ser mayor que la capacidad de carga dinámica, ya que el equipo tiende a ejercer mayor tensión sobre la estructura cuando está en movimiento. Entonces ahora nos acercamos a la capacidad de carga dinámica. Por otro lado, la carga dinámica se refiere a un peso máximo. Peso con un rack de servidores puede soportar cuando el equipo se desplaza sobre ruedas. Estás ahí soportando el rack cuando vas sobre ruedas. Esto incluye situaciones en las que el equipo se instala, se retira, se reubica dentro de la estructura rack. Al igual que el peso de la carga estática, este peso dinámico también incluye el peso propio del equipo. Así que, como cualquier peso adicional, o de accesorios o también de cables, dado que la carga dinámica puede causar tensión, puede causar esfuerzos adicionales en la estructura debido al movimiento, debido a la vibración que ocurre. La capacidad de carga dinámica suele ser menor que la capacidad de carga estática. Capacidad de carga es mayor cuando es estática. Cuando está en dinámica ya no hay capacidad de carga. ¿Por qué no deberías sobrecargar tus racks en tus servidores? Además, es importante considerar la capacidad de carga estática y dinámica al seleccionar un rack. ¿Qué rack has seleccionado? Ya que excedes a cualquiera de los límites de los pesos, puedes causar daños al rack o fallas en el equipo. A continuación, ¿cuáles son tus servidores para el rack? Para no fallar el rack. A continuación, te presentamos algunas de las consecuencias negativas por lo que deberías evitar sobrecargar el rack. Sobrecarga el rack. Para evitar sobrecarga del rack. Para evitar sobrecarga del rack. Si los servidores se sobrecargan, entonces disminución del rendimiento. Esto de la sobrecarga en el rack genera disminución de un buen rendimiento. Entonces, si son personas pesadas, están disminuyendo tu rendimiento. Si los servidores se sobrecargan, es que nos están sobrecargando con cargas de trabajo excesivo. No podrán gestionar las demandas con un procesamiento eficaz. Esto se traduce en tiempos de respuesta más lentos, mayor latencia y una reducción de rendimiento. Reducción de rendimiento general, sí. Disminución de rendimiento, sí. Si los servidores se sobrecargan con carga de trabajo excesivo. Servidores se sobrecargan con trabajos excesivos, no podrán gestionar las demandas eficazmente. Queremos evitarlo para gestionar con la demanda con buen rendimiento. Sobrecargar de tensiones el rack. Porque es ahora otra consecuencia, mayor riesgo de fallos. Los racks de servidores están diseñados como un mecanismo de refrigeración para mantener temperaturas, funcionamientos óptimos, ya que los servidores generan calor. Estos servidores generan calor al procesamiento de datos. Buscad buenos procesadores. Buscad
servidores que no recalienten la base de datos. Servidores que no recalienten nada, que no recaliente el procesamiento, el procesador de datos, no recalienten el procesador de datos. Buscad buenos servidores. Buscad buenos servidores que no recalienten el procesador de datos. Los racks de servidores sobrecargados podrían no gestionar eficazmente. Queremos gestionar todo eficazmente. Una potencia de procesamiento insuficiente podría afectar negativamente el rendimiento de la aplicación de seguridad, lo que haría que el sistema fuera más vulnerable. Es que no queremos ser vulnerables a los ciberataques. Ciberataque. ¿Y cuál es la escalabilidad? Bueno, el calor excesivo puede dañar componentes como el CPU, memoria, discos duros. No queremos que nada dañe el CPU ni los módulos de misma memoria. Que no te juntes con gente pesada. Datos dañan el CPU ni módulos de memoria. Escalabilidad. Si la escalabilidad puede verse limitada si la infraestructura existente excede los límites. Esto significa que agregamos servidores. Vamos a agregar servidores o actualizamos equipos. Puede ser difícil de afectar la futura expansión de su infraestructura. Vamos a estar agregando servidores. Para mantener el rendimiento óptimo de este servidor, es necesario cumplir con las directrices del hardware y capacidades proporcionadas por el fabricante. Monitorear el uso de los recursos del servidor e implementar estrategias adecuadas de balanceo de carga. Vas a estar balanceando. Balanceo de cargas. Puede ayudar a distribuir las cargas de trabajo eficazmente. Y evitar problemas de sobrecarga para lograr una infraestructura segura. Entonces, para mantener un rendimiento óptimo del servidor, rendimiento óptimo de este servidor, es necesario cumplir con las directrices del hardware, capacidades proporcionadas, monitorear el uso de los recursos del servidor. Es necesario monitorear recursos, monitorear recursos del servidor. Implementar estrategias adecuadas de balanceo y no olvidéis implementar estrategias para un buen balanceo. SEO. Eficazmente evitar problemas de sobrecarga. Así evitamos problemas de sobrecarga. SEO. Sobrecarga. Bueno, esto está bien. Esto de cargas estáticas y ahora cargas dinámicas, el movimiento de trenes, ahora nos permite entender que son
entonces posibles las cargas en esa dimensión. ¿Qué cargas dinámicas e inerciales de los movimientos de trenes? Entonces estás hablando de aceleración por tracción, frenado, impactos al pasar juntas y ruedas, vibraciones verticales, horizontales, que generan fatiga. Se evalúan entonces factores dinámicos sobre la carga estática. Entonces, que si por favor, ¿cómo es la aceleración por tracción? Aceleración por tracción. Aceleración por tracción. Control de la tracción. La fuerza de la tracción, que es la fuerza que se produce cuando los extremos de un objeto se tiran en direcciones opuestas, lo que produce alargamiento. Vos pensabas que la fuerza de tracción es la del tractor que jala para adelante, no, la que jala para que estén estirándose. Fuerza de tracción, ¡pum!, se estira. ¿Qué se entiende por tracción? Jalar una parte del cuerpo, una parte. En la mayoría de los casos, la tracción utiliza dispositivos como pesas, poleas, para ejercer tensión sobre una articulación o un hueso desplazado, como el caso de un hombro dislocado. La tensión ayuda a colocar la articulación de nuevo en una posición. Esto hay que calcularlo. Mira, el cálculo de la tracción, la resistencia a la tracción. Toca meterla ahí también. Se calcula utilizando una fórmula, resistencia a la tracción. Fuerza Newton sobre área de sección transversal en metros cuadrados. Entonces, la fuerza Newton sobre el área de la sección que está en metros cuadrados. Esa es Newton sobre área que está en metros cuadrados. ¿De cuál área hablas? De la sección transversal. ¿Qué es la fuerza de tracción? Dame un ejemplo. La fuerza de la tracción de un automóvil se puede medir por las fuerzas necesarias para jalar en un plano horizontal. La potencia de la tracción de las grúas, de las maquinarias pesadas, se puede medir por la carga máxima que pueden mover. Oye, ¿cuál es tu carga máxima? En física, la fuerza de la tracción es un factor importante para describir el movimiento de los objetos. El esfuerzo aparece ahí. La fuerza de la tracción, o también conocido, o es más bien un esfuerzo. Que si la fuerza de la tracción es fuerza o es realmente un esfuerzo. El esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos tienden. No, ellos los de la física hablan es de fuerza, no de esfuerzos. Una caja que descansa sobre una mesa está sujeta a fuerza de tracción superficial. La fricción no la vemos, pero bueno, en la interfaz entre una superficie en la mesa y un fondo de caja, mientras la gravedad provoca que se ejerzan fuerzas. Bueno, ¿cómo se calcula la tracción, muchachos? La potencia de la tracción, desarrollada por la rueda, es el producto de la fuerza de tracción neta y el producto de la velocidad real. Como se muestra en la ecuación, la eficiencia de la tracción de la rueda se puede calcular como la relación entre la potencia de tracción y la potencia de la tracción sobre el eje de la rueda. O sea, potencia de tracción y potencia del eje de la rueda, como se muestra. Bueno, ¿y cómo vas a medir esas fuerzas de la tracción? Utilizando un dinamómetro para medir fuerzas de tracción y el empuje. Vamos a meterle un dinamómetro a tu relación mediante un goniómetro. Calcularemos los distintos grados de ángulos a los cuales realizaremos la tracción. Creo que ustedes necesitan un goniómetro. Los diferentes músculos se evaluarán en un determinado número de ángulos. Goniómetro. Bueno, ¿cuáles son los tres tipos de tracción?
tracción esquelética y tracción cutánea. Se utilizan pesas, sí, se utilizan cuerdas para ejercer presión una sobre la otra, sobre un hueso, sobre una parte del cuerpo. Hay que restituir esa parte del cuerpo en una posición, pon la posición correcta de la tracción, tracción esquelética o tracción cutánea. Un tercer tipo de tracción, cervical, se utiliza para ayudar a estabilizar la fractura en el cuello. Cuando te veo, siento una tracción cervical. 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 Bueno, ¿y cuál es la fórmula para la fuerza de la tracción? Pues mira, el esfuerzo de la tracción se obtiene multiplicando el par motores por la relación total de la transmisión. Dividiendo esta suma, se está dividiendo la suma por el radio de la rodadura de los neumáticos. R, radio de la rodadura de los neumáticos motriz cargadas en pulgadas. Que mira, que ¿cuál es la fórmula para conocer la fuerza de la tracción? La fuerza de la tracción se obtiene multiplicando el par motor por la relación total de la transmisión y dividiendo esta suma por el radio de rodadura de los neumáticos. Radio de rodadura de los neumáticos. ¿Qué es eso, el radio de la rodadura? Los neumáticos. Se define como circunferencia de rodadura de un neumático, dividido esto entre 2pi. En ciertos contextos también puede ser equivalente al radio del neumático bajo carga. Entonces, ¿quién iba a decir que las cargas también estarían en los neumáticos? El radio de una rodadura se calcula midiendo la distancia, claro, desde el centro de la rueda hasta el suelo. Entonces, ¿me entendés? Que el tema pues va por todos lados. Que el radio de una rodadura que se utiliza en la mecánica de coches para describir el tamaño de la rueda y una buena conducción. El radio de la rodadura de los coches determina el tamaño y la influencia en la conducción. ¿Cómo están llevando ustedes esa relación? Están llevando el radio de la rodadura de los neumáticos de los coches. Pues si es una rodadura de neumático motriz, pues si es motriz cargada en pulgadas. Motriz cargada en pulgadas. El esfuerzo de la tracción. Webtec. Fórmula fuerza de tracción. La fórmula de la tracción es T igual M por G, donde T es la fuerza de tracción, M es la masa del objeto y el G es la aceleración de la gravedad. T igual a M por G. T M por G. Resumen de la dinámica de fuerzas de tracción. Bueno, la resistencia. Ahora, tracción y además la resistencia. ¿Pero qué resistencia le estás haciendo a la tracción? También conocida como resistencia a la tracción máxima. La carga en la falla dividida por el área de la sección transversal original, donde la resistencia a la tracción máxima, máxima igual a P máxima sobre A, donde P máxima es la carga máxima, área de la sección transversal.
Pero ¿cómo sientes que es esa carga sobre el área de la sección transversal? ¿Pero cómo sientes que es esa carga? Carga sobre la área de la tracción transversal. Sección transversal original. Sección transversal. Sección transversal original. Pues hay un elemento de la tracción y esto está sometido a un esfuerzo de tracción. Si hay un esfuerzo. ¿Quién de ustedes es el esfuerzo y quién es la resistencia de la tracción? Cuando fuerzas con la misma dirección, los sentidos contrarios pueden estirarse. Los elementos de la tracción, elementos como cables y cuerdas, ayudan. Esfuerzo. Resistente. Cables. Puede servir. Cables, cuerdas, lonas tensadas. Cables tensadas puede servir. ¿Cuál es la fuerza de la atracción? ¿Cuál es la fuerza de la atracción? ¿Cuál es la unidad del esfuerzo de la atracción? Unidad del esfuerzo. Entonces la unidad de la tensión de tracción. Entonces la unidad de tensión. Entonces cuando ustedes dan, ¿cuál es la unidad de tensión de la tracción? Pascal, llamen a Pascal. ¿Cuál es la unidad de la tracción? Tracción. Pascal. Pa. Esta es la fuerza sobre el área. ¿Cuál es la fuerza del área? Similar a la presión, por lo tanto la tensión de la tracción comparte unidades de la presión. Pa. ¿Cuál es la fuerza sobre el área? Pa. Fuerza sobre el área. La fuerza sobre el área que está haciendo. Que sea similar a la presión. Por lo tanto, fuerza, presión. Por lo tanto, la tensión de tracción comparte unidades con la presión. La fuerza debe ser similar a la presión. ¿Cuál es la fuerza? Presión, ¿cuál? ¿Cuál es la fuerza? Similar a la tensión sobre el área. Fuerza, tensión, presión. Por lo que la tensión comparte unidades. La tensión de estrés. Bueno, entonces, fuerza, presión. ¿Cuál es la fuerza? Presión para hacerle la tensión. Tensión. Para que crezca la tensión sobre el área. ¿Cuál es la fuerza que le está haciendo? Fuerza que le está haciendo.
¿Cuál es esa presión? Pues debe ser igual a la presión. Pues debe ser igual a la presión. Fuerza, pues debe ser igual a la presión, hombre. Tensión sobre el área. Por lo tanto, las unidades también pueden expresarse en Newton por metro cuadrado o PSI. Pues sí, pues sí. Sí, sí, yo sé. Sí, yo sé. Entonces, Newton sobre metro cuadrado. Entonces, Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Sí. Debido a la magnitud de esa resistencia de los materiales, magnitud de la resistencia, la unidad más utilizada es megapascales. Entonces, la magnitud de la resistencia entre materiales comunes. Entonces, resistencia entre ustedes dos que son dos cuerpos comunes es materiales comunes, la unidad es 1 por 10 a la 6. ¿Cuántas veces? 1 por 10 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuántas veces? Hacerlo. 1 por 10 a la 6. Pa. ¿Debe usted decir? Sí. Pa. A la 6. A las 6. Pa. A las 6 de la mañana. 6 de la tarde. PM. 6 PM. Pa. A las 6 AM. Como quiera. Como quiera. Como quiera. ¿Qué es el esfuerzo de la atracción? Ya. ¿Cómo se mide la fuerza de la atracción? Ya. El esfuerzo. No la fuerza, sino el esfuerzo. Entonces la resistencia está ahí. Está la fuerza, está la resistencia y ahora vas a hablar del esfuerzo de tracción máxima. Que puede soportar un material antes de que se produzca una deformación. Es que se mete un esfuerzo máximo antes de que se produzca una deformación permanente o una fractura. La resistencia a tracción. Por tanto, el valor característico es relevante para evaluar las propiedades de resistencia. Propiedades de resistencia gracias a que hay un esfuerzo de tracción máximo. Evaluar la resistencia. Tendríamos que entrar a evaluar. Entrar a evaluar la resistencia entre ustedes dos. Gracias al esfuerzo máximo. Gracias al esfuerzo máximo. No, el esfuerzo de tracción máximo que puede soportar un material antes de una fractura. Antes de su fractura. Bueno. ¿Cómo vas a medir esto? Para obtener información es necesario utilizar un microscopio confocal para medir los desplazamientos verticales. Vamos a decir,
¿Cuáles son tus desplazamientos? Se requiere algoritmos de correlación de volumen digital para extender estas mediciones. Y así estimamos las tensiones que hay entre ustedes dos en células inmersas en un entorno. Pues mira, creo que voy a necesitar el algoritmo de la correlación. Pues mira, para entender lo que pasa entre ustedes dos, voy a tener que si me está traer un microscopio con foco. Sí, voy a traer un microscopio con focal para medir el desplazamiento. Se requieren algoritmos. Un microscopio con foco para medir los algoritmos de correlación de volumen digital. Microscopio con foco. Traer un microscopio con foco para medir. Y se requiere para mirar los algoritmos de correlación de volumen digital. ¿Sí? Y para los algoritmos del cuerpo digital. Tal. Para ver, entonces, algoritmos de correlación. Claro, de volumen digital. Del volumen del cuerpo digital para extender las mediciones 3D. Claro. Para así extender mediciones de control 3D. Así es, entonces estimamos cuáles son las tensiones de las células. Estimamos las tensiones de las células inmersas en su amor. Muy bien.